Bien, en cuanto a las escalas de intervalo, como bien lo dice la definición, también indican un orden, pero de un modo tal que las diferencias entre grados son uniformes. Tenemos aquí dos ejemplos. El primero indica una serie de años, ¿sí? 1945, 1950, 1955, 60 y 65. Están hechos en categorías por letras A, B, C, D y E. Y cada categoría mantiene una diferencia de años, especialmente en esta ocasión de 5 años. Lo que también dice la definición es que el posicionar el cero es arbitrario, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que el cero en nuestro año está definido por el nacimiento de Cristo. Entonces es el año cero, pero no quiere decir que ese es el año que tiene que ser exactamente cero, por así decirlo. No ahí comenzó la Tierra, sino que es un año que se ha tomado como referente para una medición, en este caso de los años, que ahorita estamos en 2018 años a partir de ese punto cero. ¿Ok? Esto da unas características interesantes porque además de que mantiene las propiedades de equivalencia, como lo dicen propiedades formales, equivalencia a los subconjuntos y de relación mayor-menor entre grupos, porque obviamente el grupo B va a ser mayor que el grupo A y menor que el grupo C. También añade la propiedad de proporción conocida entre dos intervalos cualesquiera. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a lo que estábamos comentando, que la diferencia entre intervalos, no importa cuál sea, va a ser la misma. Como dijimos en este caso, 5 años. Tal es así que Silva nos pone un ejemplo, que si medimos la diferencia entre 1945, o sea, el intervalo A, y el intervalo D de 1960, nos daremos cuenta de que existe una diferencia de 15 años, ¿sí? Ahora, si medimos la diferencia entre el intervalo D y el intervalo E, nos damos cuenta que hay una diferencia de 5 años, 1960 a 1965. Si quisiéramos conocer la diferencia entre A y E, podemos sumar lo que ya sacamos, 15 años de diferencia entre A y D, más los 5 años de diferencia entre D y A, lo que nos daría un total de una diferencia de 20 años entre el intervalo A y el intervalo E. Es por esto que se dice que hay una proporción conocida entre dos intervalos cualesquiera. La proporción va a ser la misma. Cuando saquemos una proporción, sabremos que esa va a ser la misma diferencia para los demás intervalos. Ahora, en cuanto a las operaciones admisibles, podemos saber que en este tipo de escalas de intervalo tenemos este otro ejemplo para explicar esta situación. ¿Sí? Aquí dice, se pueden hacer operaciones entre el número asignado a la clase y el número de la frecuencia. En este caso tenemos un ejemplo en donde se midieron una conducta y se quería saber cuando la conducta duraba 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos. ¿Sí? Si la conducta duraba 2 minutos, había una frecuencia. Si duraba 3 minutos, había una frecuencia para 3 minutos y así. Entonces, al final del estudio, se supo que hubo 8 veces la conducta duró 2 minutos, 4 veces duró 3 minutos y 2 veces duró 4 minutos. ¿Qué significa que se pueden hacer operaciones entre estos dos números? Aquí sí, como ya que la escala nos maneja la frecuencia y el tiempo que duró la conducta, podemos hacer operaciones entre esta. Por ejemplo, si queremos saber el tiempo total de, de la, en que estuvo la conducta cada 2 minutos, entonces multiplicaremos la frecuencia 8 por 2, lo que nos daría un total de 16. Y sabremos que el sujeto mantuvo esta conducta de 2 minutos, 16 minutos, en intervalos de 2 minutos. En intervalos de 3 minutos serían 3 por 4, 12. Entonces sabríamos que en intervalos de 3 minutos lo hizo 12 por 12 minutos. Y en intervalos de 4 minutos, como solamente tuvo dos intervalos de 4 minutos, entonces multiplicaríamos 4 por 2, 8.
sabríamos que esa conducta apareció 8 minutos en intervalos de 4 minutos. De esta manera se pueden hacer ciertas operaciones entre los números que designan la frecuencia y el que designa la clase o el intervalo.